Guillermo, buenas tardes, bienvenido, el público y el escenario es suyo. Gracias a mi compañero ingeniero Luis Encarnación, que venimos todos los domingos aquí en vivo a cumplir esta misión que nos hemos trazado ambos de servirle información interesante al pueblo dominicano. Hoy, muy buenas tardes, dominicanas y dominicanos. En este domingo 9 del mes de noviembre, su programa Ideas Compartidas cumple 2 años en el aire. Es decir, ya hoy nosotros hemos cumplido 104 programas en 2 años, sirviéndole con veracidad sobre todo. Hoy haremos una reflexión sobre el concepto corrupción. Señoras y señores, pueblo dominicano, cuando te hablan de corrupción, no debemos entender que no están hablando únicamente de dinero, de riqueza. Es un error pensar de esta manera, y cuando hablan de combatirla, tienes que tener mucho cuidado quién la está combatiendo, pero mucho cuidado. Vamos a definir este concepto para aclarar ideas y pensamientos de manera muy sencilla. La corrupción, cuando nos vamos al latín, idioma que le da más contenido a la etimología de la palabra, vemos que del latín la corrupción nace el concepto corruptio o corruptionis. A su vez está ligado a un prefijo con que le da mucho más fuerza a la palabra. Romper, hacer pedazo. Eso es lo que significa este concepto nacido del latín. Pero este concepto es muy amplio y abarca contexto muy amplio. Por ejemplo, a modo muy general, cuando enfocamos el concepto corrupción sociológica, estamos hablando de toda la epidermis de la sociedad. Cuando la enfocamos como abuso de poder o mala conducta, nos referimos a corrupción empresarial, corrupción policial, corrupción política, que no es más que el abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal. Esa es la conceptualización de corrupción política. Pero si nos vamos a otro concepto, como la degradación de algo, podemos decir que corrupción es sinónimo de putrefacción, que no es más que el proceso natural de degradación de un organismo tras su muerte. Puede haber putrefacción de un árbol, de una fruta. Ese es el concepto que queremos expresar. Por ejemplo, podemos hablar de corrupción lingüística. Es el cambio ortográfico o semántico de un término. Todos estos conceptos es en modo amplio lo que nosotros queremos expresar que significa esta conceptualización de corrupción. Refiriéndonos a nuestras relaciones de producción, que es el sistema de producción en base al capital, necesariamente tenemos que ir a beber en la fuente del marxismo. Carlos Marx, quien estudió el modo de producción capitalista y nos habla del concepto de acumulación originaria de capital. ¿Qué es este concepto? Es la forma de cómo se origina este proceso de creación de capital, que no existía en un momento determinado de la historia universal. O sea, la humanidad vivió feudalismo, vivió esclavitud y vivió la comunidad primitiva. Y hubo un momento en que no existía el capital. Carlos la denomina ese proceso donde se crea capital, acumulación originaria de capital. En síntesis,
Marx lo que nos dice a nosotros que este es un proceso total y absoluto de corrupción. Y claro está, ¿cómo se da la acumulación originaria de capital? Expropiando grandes cantidades de terrenos a propietarios y convirtiendo esos propietarios en obreros mediante una ley donde se castigaba la vagancia. Y este proceso se da en el primer país capitalista del mundo, que es Inglaterra. Y lo vemos cuando Inglaterra condena a muchos hombres a trabajar de las 24 horas del día 20 y les reducían la vida a estos hombres a 10 años. Pero aquí en nuestro país, Juan Bosch, en el Partido de la Liberación Dominicana, formando su militancia, produjo estos dos folletos, unos como este, mire, este son los folletos de colección social que el Partido de la Liberación Dominicana utilizaba como formación educativa de sus militantes. Produjo dos folletos que se llamó Acumulación Originaria de Capital 1 y Acumulación Originaria de Capital 2. Y concluyó diciendo que en República Dominicana se originaba la acumulación originaria de capital a través de la política. Con lo que queremos expresar es que el sistema de propiedad privada nace con el germen de la corrupción. Lo explica Marx y nos lo enseña el profesor Juan Bosch con esos folletos de estudio. Pero vámonos a Europa. Rajoy ha reaccionado en España diciendo en una ciudad de Cáceres estas palabras: voy a tomar la iniciativa personalmente e iniciar la lucha contra la corrupción como una cuestión de Estado. Es a nivel universal, esto es a nivel del mundo. Esto nace con el ser humano y está intrínsecamente en el ser humano. Cuando nos vamos a la política partidista de la República Dominicana, PRD, son muchos los casos dentro de esa organización del proceso de corrupción. Cuando nos vamos al PRM, que es un partido nuevo, que nace nuevo, se lleva la mitad del PRD, ahí están los casos de corrupción. En el Partido de la Liberación Dominicana se ha tomado la corrupción por coyunturas políticas el tema. Este es el medio para conquistar posiciones dentro del Estado, no combatirla. Sucede que la división del PRD y en PRD-PRM produce en el análisis político partidista lo siguiente. Primero, toda esa sindicatura que el PLD perdió por 1000 votos o menos, con la división ya es una alta probabilidad que pasen hacia el PLD. Segundo, las diputaciones, ocurre lo mismo. El PLD sabe que muchas diputaciones pasarán al PLD porque se perdieron por un margen muy mínimo. Y tercero, la senaduría, ya el caso es diferente. Hay 32 senadurías, de las cuales el PLD tiene 31, y hay una lucha interna entre los PLDistas por sustituirse uno al otro con sus compañeros. Pueblo dominicano, en estos 2 años es la lucha por el control del Senado de la República y la Cámara de Diputados, entre el danilismo y el leonelismo. El PRD-PRM está fuera de la competencia, pero se está produciendo un daño en las estructuras PLDistas nunca visto en la historia de esa organización. Veamos. Un miembro del Comité Central del PLD lleva a la justicia dominicana nada más y nada menos que al secretario nacional de organización del PLD y afirma este miembro del Comité Central que debe estar preso. Lucha política interna por busca del poder dentro de la organización y el Estado de la República Dominicana. Así es de sencillo.
Señor Procurador de la República Dominicana, usted no está combatiendo la corrupción. De esta manera no. Produce división interna grave. Juan Bosch formó este partido para que le sirviera, para que no se dividiera y le sirviera al pueblo dominicano. Para lograr los objetivos que usted tiene propuesto, deben ser a través de otros métodos. Produce resultados como lo que hoy vivimos en el PRD. Cuando dividen a los dominicanos, los que triunfan no viven en nuestra tierra. Los recursos nuestros se van a otras latitudes. Y termino diciendo lo siguiente como reflexión a todo nuestro pueblo dominicano. Nuestra patria será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte. Sigan con Idea Compartida, hay mucho más para todos ustedes. Quédense ahí con nosotros. Viene la segunda parada estratégica con mi compañero, amigo y colaborador, productor de este programa, ingeniero Luis Encarnación. Vámonos a unos consejos comerciales.